Buenos días a todos, hola, yo soy don Lorenzo Rossetti, soy profesor de teología y digamos que como formación también he estudiado historia y filosofía y hoy os querría hablar de un tema muy importante que es el del transhumanismo o también posthumanismo, que a mi parecer representa en cierto sentido un desafío para la humanidad y para la Iglesia, y es una corriente de pensamiento, pero sobre todo una forma de pensar y también de actuar, de obrar desde el punto de vista científico-técnico, que puede ser considerada, en cierto sentido, el nuevo desafío. Así como lo fue el comunismo en el siglo pasado, creo que el transhumanismo lo es en el siglo actual. Es decir, un gran desafío, una gran propuesta a la humanidad de mejoramiento y progreso. Es una grande, si queréis, se habla del fin de las ideologías desde el punto de vista filosófico. En los años 90, con la caída del muro de Berlín, se hablaba del fin de las ideologías, el fin de las grandes utopías. Pues bien, esto no es verdad, porque hay una nueva ideología, una nueva, podemos decir, utopía, que es la de una humanidad nueva, una humanidad que se supera a sí misma y lo hace no a través de la lucha de clases o una revolución política, sino a través del llamado enhancement, una implementación, una superación del hombre desde el punto de vista tecnocientífico. Es decir, el transhumanismo es una corriente de pensamiento muy variada, es como una galaxia, por lo que tendré que simplificar muchas cosas, pero algunos ideólogos, si queréis, algunos líderes desde el punto de vista del pensamiento, os puedo citar solo un gran ingeniero de Google, Ray Kurzweil, que es un hombre además que vive comiendo pastillas, se gasta $1000 al día para su alimentación totalmente bioquímica. ¿Y qué es lo que dicen estos autores? Hay otro, Kevin Warwick, y otro que después citaré, Max More. ¿Qué es lo que dicen? Estos son sobre todo del mundo anglosajón, americano, porque si queréis la matriz del transhumanismo, si queréis, es la Silicon Valley. Muy a menudo son ingenieros del GAFAM, Google, Amazon, Microsoft, Apple, que están totalmente dedicados a la investigación ingenieril, científica, informática, y es un pensamiento muy seductor. Yo lo que intentaré hacer es deciros en qué consiste esto, cómo lo podemos encuadrar desde el punto de vista histórico, de dónde proviene, y también entenderemos la potencia y la fuerza de seducción que tiene este tipo de pensamiento, y también los riesgos y los peligros, y un cierto discernimiento cristiano sobre este fenómeno. Entonces, el padre fundador de este transhumanismo, aquel que ha acuñado el término transhumanismo, es un cierto Julian Huxley, que murió en el 1975. Era un intelectual y científico inglés que ha definido así el transhumanismo. Está muy claro, el transhumanismo es la idea de una humanidad que intenta superar, que intenta atravesar el umbral de la humanidad e ir más allá de todas las limitaciones y todos los límites de la humanidad para llegar a una más plena, para llegar a una realización más plena y un disfrute más pleno del ser humano. Hoy, ¿cómo se traduce esto? Medio siglo después de Huxley, estos transhumanistas, que son los que he citado antes, tienen la idea de superar al ser humano, el Homo sapiens, así como nosotros lo consideramos.
En nuestros ambientes católicos a veces se dice que el hombre se encuentra con tres limitaciones, las tres grandes hermanas que se contraponen al hombre y que son la vejez, la enfermedad y la muerte. Nosotros a veces decimos en las catequesis que el hombre se encuentra con tres hermanas, las tres hermanas negras que se contraponen al hombre y que hacen presente la limitación del hombre, la enfermedad, la vejez y la muerte, que son cosas casi ineluctables con las cuales nosotros nos confrontamos y que de hecho marcan la debilidad y la vulnerabilidad y por lo tanto el límite profundo del ser humano. Pues bien, estas tres cosas son cosas a las cuales el transhumanismo les dice: nosotros nos encargaremos. La vejez la podremos resolver a través de un proceso de reversal aging. Están invirtiendo sumas extraordinarias para estudiar el modo de poder hacer que desde el punto de vista biológico las células no envejezcan y no estén sometidas a este proceso de envejecimiento. Así también la enfermedad, con toda la nanomedicina, una medicina que llega hasta el millón de milímetros, cosas extraordinarias y que se convierte en una medicina predictiva, a través de la cual te podrán decir 20 años antes de tener esta enfermedad: mira que tú corres el riesgo de tener esta enfermedad, así que puedes anticiparte y hacer una terapia para poder escapar de esta enfermedad. La medicina que se convierte en una medicina no solo terapéutica, sino justamente predictiva, e incluso se habla también de una medicina aumentativa. De lo que se trata es, por ejemplo, de no solo te curo la miopía, sino que podremos también con la convergencia. Esto es muy importante, porque el transhumanismo parte de este asunto: hacer converger diferentes ciencias técnicas que son la nanomedicina, la bioingeniería, las biotecnologías, es decir, también el trabajo y toda la cuestión de la genética, un mundo infinitamente pequeño, la inteligencia artificial y por lo tanto también todo el mundo de la informática. Haciendo converger estas disciplinas, M, B y C, se piensa que podamos llegar a cosas que son humanamente, a nuestros ojos, absolutamente inéditas, nunca vistas y hasta hace poco impensables. Y mirad, si vais a ver un poco de ciencia ficción, películas también muy interesantes como Welcome in Agatha, In Time, The Circle, El Círculo, The Giver, Jonás, son todas películas que presentan cosas sobre las cuales se están trabajando. Y esto es muy, muy importante, que a diferencia de la Revolución Comunista, por ejemplo, que estaba compuesta por ideólogos y por grupos minoritarios al inicio, revolucionarios, que comenzaba desde lo más bajo, en el fondo, en términos intelectuales, para la promoción de la clase obrera. Aquí, muy a menudo, estos ideólogos, estos doctrinarios del transhumanismo, son representantes de la élite más grande, financiera, técnica, económica y mediática. Y tienen a su disposición ingentes medios financieros y económicos. Y tenéis que saber que también los estados, como los Estados Unidos de América, la NASA, China, Rusia, son plenamente conscientes de que la potencia y el futuro será de quien podrá aprovechar estas nuevas tecnologías, particularmente de la inteligencia artificial, y están actuando en este sentido con una suerte de lo que podemos llamar un transhumanismo militar. Es interesante que muchas de las nuevas tecnologías han nacido de estudios militares, como por ejemplo el Internet. Y lo que hay detrás, en el fondo, lo que hay es, desde el punto de vista cristiano, podemos ya hacer este pequeño diagnóstico. Hay una búsqueda por el poder frente al miedo.
frente al miedo de la enfermedad, de la vejez, de la muerte, yo tengo que adelantarme, me tengo que salvar. Y me salvo con la técnica, con la ciencia. Ahora, como podéis imaginar, si esta ciencia ficción se convirtiera en realidad, y mirad que la ciencia ficción del siglo XIX, Jules Verne, etc., se ha totalmente realizado en el siglo XX. O sea que no se descarta que muchas de estas cosas que se puedan realizar, y en este sentido es muy seductor, porque el hecho de no envejecer, de tener una capacidad adhesiva, decuplicada, multiplicada, una capacidad acústica, es el ideal, en el fondo, de los superhéroes. Lo que hay detrás de esta imagen de hombre es el hombre bello, joven, performante. ¿De acuerdo? Y es por lo tanto algo muy atractivo, muy seductor también para nuestros jóvenes. Ahora os hablo un poco del humus cultural y de las raíces históricas de esta realidad, y que da a entender también su potencia desde el punto de vista de la atracción, porque es una especie de síntesis de tantísimos elementos esparcidos en el pensamiento moderno. Es un culto de la ciencia, o sea que está todo el positivismo, desde Bacon a la Métrie, a Augusto Comte. Después está todo el tema del neodarwinismo. Os quería leer un texto muy famoso, que es la carta a la madre naturaleza de Max More, que es uno de los ideólogos del transhumanismo, y él le escribe una carta a la madre naturaleza y dice así: lo que has creado en nosotros es magnífico, pero también profundamente imperfecto. Parece que tú hayas perdido interés por nuestra evolución futura. Hace unos 100.000 años, prácticamente desde que surgió el Homo sapiens sapiens, como nosotros lo conocemos, o quizás has preferido esperar a que nosotros hiciéramos solos los pasos sucesivos. De todas formas, nuestra infancia está a punto de acabar. Hemos decidido que ya es hora de enmendar la constitución humana. Lo más importante es esto, según el punto de vista de Max More. Es decir, el hecho de tener en mis manos la evolución humana. Hasta ahora la evolución ha tenido lugar a través de la naturaleza, ahora con la técnica, con la ciencia, nosotros nos hacemos con la naturaleza. Es pues un positivismo, Comte, Darwin, y además hay otro aspecto, el aspecto nietzscheano, Nietzsche, que es la voluntad de poder, la autoafirmación del hombre. En el fondo, ¿qué tienen en común estos elementos? Que son todos claramente, absolutamente ateos, totalmente inmanentistas. Es un pensamiento, una ideología que mete a los márgenes, elimina completamente estas nociones: Dios, la creación, el alma y también claramente Cristo. Desde el punto de vista, en este sentido, desde el punto de vista de la historia del pensamiento, haciendo una simplificación, aunque creo que pueda ser útil, yo creo que el transhumanismo representa la fase última de la secularización occidental. Para que se entienda, yo uso 3 nombres que representan la secularización, así como la hemos conocido hasta hoy: Lutero, Voltaire y Nietzsche. Lutero dice no a la Iglesia, Voltaire dice no a la Iglesia y a Cristo, todavía en Dios más o menos creía, y Nietzsche dice no a la Iglesia, a Cristo y a Dios. Y hoy, si queréis, podríamos incluir a Huxley, la última fase, que es la fase transhumanística de la secularización. Es el rechazo no solo de la Iglesia, de Cristo y de Dios, sino incluso de la creación como naturaleza, es decir, como realidad que tiene su propia inteligibilidad y su propia racionalidad, su logos. Ahora la naturaleza es totalmente desacralizada y el hombre puede liberarse completamente de las leyes de la naturaleza. En el fondo, el transhumanismo es un transnaturalismo y es el hecho de sobrepasar
los condicionamientos de la naturaleza, en vistas a una perfección, entre comillas, de un ser nuevo, que después al final es un ser que ya no es humano, por eso se llama posthumano, en el cual el Homo sapiens se convierte en una especie de hombre primitivo. Hay una cita interesante de Kevin Warwick, Yo Cyborg, donde dicen, bien, si vosotros queréis quedaros Homo sapiens, tranquilos, está bien, que así sea, pero sabed que seréis considerados por los demás, las demás personalidades que se habrán hecho aumentar con la bioingeniería y la informática. Por ejemplo, ya se habla de potenciar desde el embrión el coeficiente intelectual de una persona. Si vosotros queréis ser lo que sois, está bien, que así sea, pero sabed que seréis como son ahora para nosotros los chimpancés, ¿entendéis? Es un sobrepasar el ser humano, así como lo conocemos hoy. ¿En nombre de qué? En nombre de la performance. En mi opinión, la palabra performance lo dice todo del ideal. Nosotros vivimos en el tiempo en el que tú eres, en la medida en la que eres performante, en la que eres activo, tienes vídeos que producen millones de likes. La performance es un punto de aterrizaje también del liberalismo capitalista. No por casualidad nace en Occidente con esta mentalidad. Ahora ha sido asumido también por China, que probablemente está haciendo experimentos hace algunos años. Vosotros sabéis, han sido concebidas dos gemelas con unas modificaciones genéticas las que querían que fueran modificadas ya genéticamente. Después fueron destruidas. China es un mundo en el que estas manipulaciones de tipo bioingenierístico son mucho más fáciles, porque no existe la cultura que existe todavía más o menos en el mundo occidental de los derechos y de la dignidad de la persona, de la intangibilidad del patrimonio genético humano. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? Un hombre superhombre, un hombre potenciado, en el cual, si queréis, es una salvación inmanente para darte una longevidad casi infinita. Uno de los libros de los bestsellers que explica esto es de un hebreo ateo que se llama Yuval Harari, Homo Deus, Homo Deus, el hombre que se convierte en Dios, que se hace Dios. Esto significa que tú podrás saber una longevidad prácticamente indefinida, pero si esto es verdad, habrá que canalizar la población mundial. Una de las primeras consecuencias, y hay actualmente unas personalidades que nos gobiernan, que tienen exactamente esta idea, que el mundo no puede tener más de 3 o 4 mil millones de habitantes. Es decir, que hay un exceso de hombres que son vistos casi exclusivamente como seres mamíferos, muy contaminantes, y por lo tanto son una amenaza para el ecosistema. Hay un gran riesgo de que esta mentalidad liberal capitalista, hedonista, que ha desembocado en el transhumanismo, se le asocie también una deep ecology, es decir, el ecologismo radical que ve en el hombre simplemente una raza pretenciosa, presuntuosa, que quiere dominar y que por el contrario contamina, ensucia el ambiente y destruye la tierra y que habría que canalizar. Por lo que las consecuencias de todo esto, pero que ya estaban en los años 60, 70 del siglo pasado, hay un report hecho en los Estados Unidos en el que se dice que hay que limitar la población, hay que propagar el divorcio, el aborto y el matrimonio homosexual para terraplenar, bloquear la población con esta fobia, este miedo del ser humano como tal. Ahora os hablo un poco para terminar. A lo mejor después podremos dialogar, hacer una síntesis. Esto tiene que ver con un movimiento de pensamiento
que conjuga dos cosas. Por una parte, esta casi omnipotencia tecnocientífica, que es extraordinaria. Pensad el bien que puede hacer la ciencia, la técnica, desde el punto de vista de la medicina. Pero cuando esta potencia tecnocientífica se mete al servicio de una lógica liberal capitalista, individualista, del culto de la performance, de la afirmación de sí, sin ningún criterio moral, es la primera vez que tiene lugar esta posible fusión, encuentro entre potencia técnica y relativismo moral, que se encuentran, donde todo lo que podrá ser posible será casi automáticamente ilícito si falta, como decía ya Juan Pablo II y Papa Francisco lo recuerda en la Laudato Si, si falta una verdad trascendente, pues bien, todos quedaremos expuestos en valía de la más grande y más fuerte potencia. Hay una noción económica de Schumpeter, un economista austroamericano, que ha acuñado este término, esta expresión, la disrupción. La disrupción significa que todo se queda obsoleto, todo se hace viejo, y esto lo vemos enseguida. Nuestros móviles, después de un par de años, se vuelven obsoletos, quizás antes, y está esta lógica de la innovación constante, donde todo tiene que ser cada vez más moderno, cada vez más nuevo, cada vez más performante, pero al final también el hombre, que será cruzado con la técnica, con estos chips, estos métodos, se llama el cyborg, es decir, un organismo que se convierte en algo no biológico, sino un organismo con el que la biología interactúa y se cruza con la cibernética, con la informática. Este cyborg será muy performante, pero después se quedará obsoleto, claro está. Y esta realidad híbrida, en el fondo, una realidad que es totalmente sobrepasada por esta mentalidad, es la sacralidad de la dignidad del hombre. Yo creo que desde el punto de vista de la doctrina social, podríamos resumir toda la doctrina social en dos grandes valores sobre los cuales también Papa Benedicto, Papa Francisco insiste muchísimo, que son la dignidad de toda persona humana, el valor intrínseco, independientemente de la performance, de la calidad. Dice Papa Francisco, lo que mide la perfección de las personas es su grado de caridad, no la cantidad de datos y de conocimientos que pueden acumular. Lo que hace la dignidad de una persona, de un niño, es, ante todo, su capacidad de ser amado, su pedirnos amor. Esta es la dignidad pasiva de todo ser humano, su sacralidad, que después puede convertirse y tiene que convertirse en santidad y en capacidad de amar, la dignidad activa. Y todo esto no interesa para nada. Lo que le interesa a este hombre, que ya no es hombre, es poshumano, este transhumano, es el hombre de la performance, el hombre del resultado, el hombre de la capacidad de innovación, de experiencias siempre nuevas, en la que hay un círculo vicioso que podríamos llamar un mal infinito. Y después, si no razonamos en términos de verdadera dignidad del hombre y el otro polo, decía que junto a toda dignidad del hombre hay otro gran valor, que es el de la fraternidad humana, que de hecho somos todos hermanos, puesto que somos todos criaturas filiales de Dios. Si falta esta dimensión, este horizonte de fraternidad humana, pues bien, los hombres serán considerados como si fueran cosas, y así lo primero que nos encontraremos será una drástica política reducción de la población. Yo lo que veo como un riesgo futuro es verdaderamente la posibilidad que será considerada por estos humanistas como una necesidad de despoblar la tierra de hombres. Entonces, mirad la paradoja.
por el bien del hombre, para potenciar al hombre, para aumentar al hombre, el resultado será eliminar al hombre. Y ahí, desde el punto de vista cristiano, yo estoy convencido, tenemos que decir que hay seguramente algo de diabólico. Nosotros sabemos que el enemigo de la naturaleza humana, como lo llamaba San Ignacio de Loyola, el hombre sabía de discernimiento, el enemigo de la naturaleza humana se presenta siempre como ángel de luz, es decir, prometiéndonos el bien. Así ha hecho el comunismo, así hizo también el nazismo. Era por el bien del pueblo alemán, el Lebensraum, el espacio vital, siempre dando justificaciones muy positivas, óptimas intenciones, pero después al final lo que se cosecha es la muerte del hombre. Y así nazismo, fascismo, comunismo han sembrado millones y millones de muertos. Y aquí existe el riesgo de que en nombre de esta ideología, que en el fondo ¿qué es? Es la idolatría de la técnica y el hombre que se hace en el fondo un adorador de la técnica y por tanto se hace esclavo de este ídolo. Y por lo tanto nosotros corremos el riesgo verdaderamente de dejarnos seducir por una ideología que es muy fuerte porque junta, como os digo, todos estos elementos que forman parte de nuestra cultura. La cultura liberal, la cultura de la eficiencia, del pragmatismo, la voluntad de poder, el individualismo, el tecnicismo, el salutismo, el higienismo, todas realidades que permeabilizan nuestra cultura. Si no tenemos los anticuerpos, corremos verdaderamente el riesgo de ser cogidos por este vórtice. Entonces, en conclusión, os digo 3 tesis sobre esto desde el punto de vista cristiano. ¿Cómo tenemos que considerar esta cosa? En primer lugar, con una profunda reducción antropológica, es decir, el hombre es reducido a pura capacidad físico-cerebral. El hombre es su cerebro. Por eso se habla incluso de la crioconservación de las personas. Es decir, se hacen meter en una cámara frigorífica porque se piensa que dentro de algunos años se podrá hacer una operación, un upload, y pasar el cerebro a un ordenador para poder recuperar la identidad cerebral de una persona con otro cuerpo. Cosas alucinantes. Porque el hombre es reducido solamente a su constitución cerebral y, por tanto, el hombre ya no existe como alma, es decir, relacionado a Dios, ya no tiene una dignidad trascendente, una dignidad sagrada, y por eso es manipulable. Y todo esto es incompatible con la visión cristiana de la dignidad personal del hombre. Segunda tesis. Hay un desprecio total de la naturaleza, es decir, que en vez de orientarnos hacia un respetuoso dominio de la naturaleza donde el hombre tiene, como enseñaba Pablo VI, como enseña Papa Francisco y Papa Benedicto, lo ha dicho también él, el hombre está llamado a ser el custodio, el jardinero de la tierra, a tener un dominio vicario sobre la tierra. El hombre del transhumanismo es un hombre que de hecho domina la naturaleza y la desnaturaliza, es decir, tiene un poder totalmente arbitrario y casi ilimitado sobre la naturaleza. Y en tercer lugar, otra tesis, aunque después tendremos una cuarta tesis, el progreso. Lo que nos dice el transhumanismo es que todo esto será un progreso. Pero atención, nosotros sabemos como cristianos, y aquí vale también la lección valiosísima del Papa Pablo VI, que definía el progreso, el crecimiento de todo el hombre y de todos los hombres. En esta visión de evolución transhumanista tenemos algo que tiene que ver, de hecho, con una evolución que le será propuesta solo a algunos. Hablemos claro. Y en las próximas décadas, yo no dudo para nada que tendremos entre nosotros personas aumentadas que serán un poco como los dioses del Olimpo, que con 80 años
correrán todavía la maratón, que harán toda clase de deporte, que no tendrán arrugas, que serán bellísimos, al mismo tiempo que tendremos otras miles de millones de personas en otras partes del mundo que viven en condiciones subhumanas. Es decir, lo que aquí se presenta es un modelo de progreso no de todo el hombre, espíritu, alma y cuerpo, sino solamente de su performance física y cerebral, y no de todos los hombres. Pablo VI decía, el verdadero progreso es el crecimiento de todo el hombre, con toda su composición física y espiritual, y de todos los hombres. Aquí hay toda una rebanada, un pedazo de humanidad que es cortada y echada fuera de este progreso justamente en virtud de esta necesaria deforestación, lo han llamado así, a este proceso de disminución de la población como ideal geopolítico de este transhumano. Por tanto, el hecho de perseguir este ideal posthumano, cuando tantas personas viven todavía en una condición subhumana, es algo que tiene que ser considerado absolutamente inicuo y totalmente negador del principio de la fraternidad entre los hombres. Y finalmente, desde el punto de vista cristiano, y este es un argumento propiamente teológico, nosotros vemos cómo aquí hay una autosotería, sotería es la salvación, es decir, una pretensión de salvarse por sí mismo de parte del ser humano, donde la redención no te viene de lo alto, no te viene de Cristo, no te viene de la caridad, sino que te viene de la potencia de la tecnociencia, que luego transforma al hombre y elimina al hombre como nosotros lo conocemos. Y por tanto, el humus de toda esta realidad es, repito, este ateísmo práctico de las sociedades actualmente avanzadas, que elimina totalmente la referencia a un Dios creador, a un alma espiritual del hombre que le da su verdadera dignidad y a la redención de Cristo. En el fondo, este hombre siempre joven, siempre performante, etc., es una especie de ersatz, un subrogado de la salvación cristiana. Nosotros sabemos que el hombre verdadero, el hombre que supera los límites del hombre, pero que los supera asumiendo al hombre, no destruyéndolo, es Jesucristo. Y sabed que el verbo transhumanar lo ha inventado un poeta cristiano, el máximo poeta de todos los tiempos, que se llama Dante Alighieri, que decía que en el paraíso existiría este transhumanar, este ir más allá de la humanidad, pero con la gracia. Aquí hay un intento de ir más allá de la humanidad sin la gracia de Cristo, con la potencia del hombre, y también un desprecio profundo de la carne, de la naturaleza humana. Y en este sentido, en el transhumanismo, yo veo una coincidencia de los dos grandes enemigos de la santidad, como nos lo enseña Papa Francisco. Dice Papa Francisco que actualmente hay dos grandes enemigos de la santidad, que son el gnosticismo y el pelagianismo. Neognosticismo y neopelagianismo. Es decir, el gnosticismo es la salvación solamente intelectual, solamente teórica, con un desprecio total de la naturaleza, de la debilidad, de la enfermedad, de la carnalidad, de la carne del hombre. Y por otro lado, el pelagianismo o neopelagianismo como forma de autosalvación. El hombre que se salva con sus propios esfuerzos y con sus propios recursos. De frente a esto, nosotros, ¿cómo tenemos que responder? Con grande parresía profética, diciendo la verdad y anunciando un cristianismo que esté a la altura de los tiempos. Aquí habría que hacerse un tema entero sobre la nueva evangelización, sobre un cristianismo de tipo positivo, carismático, catecumenal, es decir, que vuelva a los orígenes de la novedad cristiana, que ser cristiano es ser nuevas criaturas, no sometidas ya más a la enfermedad de la muerte, sino capaces de afrontar también estas cosas y de vencerlas, no físicamente, sino de vencerlas espiritualmente, amando al hombre hasta el final, sabiendo que la verdadera victoria, la verdadera superación del hombre no es su performance, sino que es su caridad, su amor. Y es la fraternidad y la solidaridad con los hombres. Y es Jesucristo. Jesucristo es el verdadero hombre que supera al hombre y que lo lleva a la altura divina, porque es verdaderamente Hijo de Dios, Hijo del Padre, humilde, grande, libre y santo, santo en el amor.
en la caridad y es glorioso, está resucitado y nosotros estamos llamados en esta tierra mediante la gracia a experimentar esta superhumanidad, esta verdadera humanidad divinizada, que es este ser cristianos verdaderamente hijos de Dios, hermanos de todos los hombres, santos en el amor, libres del rencor, del pecado, del miedo, libres de la envidia, del rencor, libres de la venganza y capaces de amar verdaderamente, de confiarnos a Dios, de perdonar, amar a los demás así como son, para después gozar, y este es el último aspecto, el aspecto escatológico, gozar de la verdadera gloria. Un cuerpo verdaderamente glorioso, no una especie de subrogado, un ersatz, que sería una longevidad perenne. En el fondo los transhumanistas son un poco saduceos, quieren una perpetuidad en esta tierra. No, nosotros estamos hechos para el cielo. Nuestra patria es el cielo. En esta tierra, muy importante, estamos llamados a desarrollarnos, a crecer como un feto que tiene que crecer, que tiene que aumentar en conocimiento, en experiencia de amor, en conciencia, preparándose a la verdadera vida que es la de Dios, que es espíritu, que es luz, que es amor. Y nosotros tenemos que crecer en esto, no en una presunta performance consumista al final, porque en el fondo está la idea del hombre como objeto de consumo. Bien, yo pienso que con esto os he dicho más o menos las cosas más importantes en poco tiempo. Esperemos que podamos dialogar en el futuro. Un cariñoso saludo y que Dios os bendiga. Adiós.